ha puesto como prioridad venir aquí en este lugar, para poder adorar a Dios, para reflexionar en su palabra. Eso es extraordinario, porque cuando uno reflexiona en la palabra, Dios toca tu vida, te sensibiliza, te da sabiduría para tomar decisiones. Eso es importante. Y hoy tenemos la Cena del Señor, y la Cena del Señor, la Santa Cena, para mí ha sido muy clave eso, en la cual tomo decisiones, abro mi corazón a Dios, me pongo a cuentas con el Señor y Dios endereza mis pasos. Eso es muy importante. Este mes de febrero queremos empezar la serie Unidos para Crecer. Unidos para Crecer. Entonces tenemos acá cuatro, la primera semana también de marzo estaremos hablando sobre esta serie. O sea, tenemos 5 domingos en la cual estaremos abordando el tema, ¿no? La serie Unidos para Crecer, y hoy el tema específico es Unidos en la Fe, rompiendo barreras. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, quiere para nuestra familia, para el ministerio, donde nos movamos, poder tener esa actitud. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, y vamos a leer 6 versículos, del 1 al 6. Comparta la Biblia con aquel que no lo tiene. Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Comparta usted la Biblia, prenda su aplicativo y vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, del 1 al 6, y será el marco en el cual vamos a reflexionar hoy el tema. Lo leemos a la 1, a la 2 y a la 3, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué dice la palabra? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este texto es importante para poder reflexionar sobre la unidad, unidos en la fe, rompiendo, ¿qué cosa? Barreras. Hermanos queridos, hoy en día el mundo está dividido. Hoy en día las familias están quebradas, la mayoría. Y aún en nuestra familia que es cristiana, tenemos desafíos. Aún cuando vivimos en un hogar cristiano, usted puede decir que bien, ¿cómo será en ese hogar? ¿No? Color de rosas. Claro que también es color de rosas. Claro que hay. Pero hay picos, mi hermano. Hay picos. En esos picos vas a ser desafiado a guardar la unidad, a guardar la armonía. Es importante. Y esto viene del corazón de Dios. Dios creó al ser humano para vivir en armonía con Él, no en pelea, en armonía con Él. Y eso es muy importante que tengamos nosotros presentes hoy en día. La unidad en el Señor no es opcional, es prioritario, no es superficial, sino es el reflejo del carácter de Dios. Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son perfectos en unidad. En unidad, son perfectos. En armonía, son perfectos. Es decir, si nosotros somos seguidores de Cristo, queremos seguir al Señor o queremos aprender, ¿no? Aprender, porque no es fácil, mi hermano querido, no es fácil. No sé cuántas personas en consejería dicen: es que no puedo soportarlo, es que no puedo aguantarlo, es que hago todo de mí, pero no sé. O sea,
no es fácil. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Tienes que entender que es espiritual. No es suficiente tu intención, tu buena intenciones, tu buena técnica, ¿no? Tu buena práctica. No es suficiente. Esto ya es un asunto espiritual. Que Dios tome control de tu corazón, Entonces vemos en este texto de la palabra, vamos a ver qué cosa, el fundamento bíblico de la unidad de la iglesia, cómo podemos preservarla en nuestra comunidad de la iglesia y qué implicaciones tiene para nuestra vida cotidiana. Muy bien, la unidad es el reflejo de la gloria de Dios en el mundo. Mire, hermano querido, la iglesia debe ser ejemplo de unidad, de compañerismo, de armonía, pero es un desafío, hay una lucha. Los hogares cristianos deben ser ejemplos ¿de qué? De unidad, de armonía, amén, de armonía, de unidad, los hogares cristianos. Y donde vayamos nosotros, donde vayamos al trabajo, al estudio, donde estemos, debemos ser agentes ¿de qué? De unidad, de cambio, de armonía, ¿correcto? Eso debe ser nuestra influencia. Entonces vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, el desafío de estar unido. Es un desafío. Vamos a ser retados, muchas veces vamos a ser tentados, hermanos queridos, a romper la unidad. Y es por eso que la palabra nos hace un llamado y es un desafío de estar unidos. Dice el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo estaba preso. Dice la palabra, os ruego. ¿Qué cosa es ruego? Una súplica, por favor, te ruego, ¿no? Te ruego, por favor. ¿Te das cuenta? O sea, es un llamado, te ruego, a ti, a mí, Dios te ruega. Que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Andar. La palabra andar en el griego significa caminar continuamente en santidad. Es decir, si nosotros queremos ser agentes de unidad, es fundamental nuestra vida de comunión con Dios, fundamental. Dice, os ruego que andéis. En el griego, paripateo, caminar en continuo en santidad. Esto es clave. En nuestra casa vamos a ser desafiados a la unidad. El esposo, la esposa, el hijo, ¿no? El hermano, el papá. En el trabajo igual. El jefe, el compañero de trabajo, aquellos que somos educadores, el alumno, etcétera, mi hermano. Hasta en el carro, ¿no? En varios lugares donde estemos, vamos a ser desafiados. Y ahí es importante nuestra comunión con Dios. Porque si no está nuestra comunión con Dios, ¿qué está? La carne está fuerte. Va a salir nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne. Vamos a actuar no como la palabra, sino como de repente actúa el mundo. Y eso no glorifica a Dios porque el carácter de Dios es unidad. Y dice la palabra andad, es decir, permanentemente en santidad. Luego dice la palabra, con la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad. A ver, diga humildad. Humildad. ¿Qué es la humildad? No es estar calladito, bajito, agachadito la cabeza, no hablar más, ser tímido, ¿no? Qué humilde es. No. La palabra humildad no es pensar menos de uno mismo, ¿no? Que yo soy lo mínimo, no valgo para nada. No, eso no está hablando. No está hablando de una baja autoestima, de una manera. Cuando hablamos de humildad, está hablando de pensar menos en uno mismo, es decir, ser menos egoísta y pensar más en los demás, ser empático. Humildad. Y el Señor Jesucristo es humilde ¿de qué? De corazón. Él dijo bien claro. Aprended de mí que yo soy humilde ¿de qué? De corazón.
de corazón es el Señor. Y el Señor, hay un texto que me encanta, un cuadro de humildad del Señor, donde dice Juan, dice, sabiendo que Él sabía de dónde venía, quién era y a dónde iba, dice la palabra, agarró un lavatorio y lavó los pies a sus discípulos. O sea, él era plenamente era consciente quién era, quién es Dios mismo. Vino acá a las tierras, se despojó de su gloria, sabía a dónde iba, su Padre, una identidad. Dice, sacó un lebrío y lavó los pies a sus discípulos. Pensó menos en Él, ¿no? No pensó menos de Él, no, de una manera. No, eso no es humildad, no es pensar menos de uno mismo, no, es pensar menos en uno mismo y pensar más en los demás. Con toda humildad. Es reconocer nuestra dependencia de Dios y la necesidad de valorar a los demás por encima del egoísmo. Cada persona es valiosa, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cada persona es valiosa. El niño, el adolescente, ¿no?, que tiene problemas, el joven, el adulto, el anciano, el adulto mayor, que de repente tiene dificultad hasta para caminar. Es valioso, mi hermano querido. Y aquel que es humilde lo va a ver, ¿qué cosa? Con ojos de amor, con ojos como Dios lo ve, con esa valía extraordinaria que tiene toda persona. ¿Cuál es lo contrario a la humildad? La soberbia. ¿Qué soberbia eres, verdad? La soberbia, yo tengo la verdad, ¿no? Es mi verdad. La vanidad es contraria a la humildad. La rebeldía, soy rebelde, ¿verdad? Soy rebelde. No seas rebelde. Digo a los jóvenes, no te rebeles contra lo bueno, rebélate contra lo malo, correcto, rebélate contra lo malo. Contra lo bueno no. La rebeldía, no quiero someterme, no quiero acatar las órdenes, no quiero vivir, ¿no?, en interdependencia, en comunicación con los demás. No. O sea, acá está hablando de humildad. Y a veces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos ser hasta dictadores, queremos que nuestra voz se escuche, queremos qué cosa está sobre todas las cosas. Y no, o sea, Dios te llama a ser humilde, ser contra la humildad. ¿Qué cosa es el egoísmo? Y dice Pablo, con toda humildad, con toda humildad. Dice la palabra, con mansedumbre, ¿verdad? Con tu humildad y mansedumbre. A ver, diga mansedumbre. Mansedumbre no es ser manso, no es, ¿qué cosa? No es ser menso, ¿no? No, menso no, manso sí, correcto. Eres manso. Soy manso de corazón, dijo el Señor, ¿verdad? Mansedumbre se refiere a una actitud de gentileza y autocontrol. Gentileza, ¿no? Una persona atenta, que es siempre cordial, quiere ser siempre cosa, amable, ¿verdad? Amable. Y tiene qué cosa, autocontrol frente a los conflictos. No es debilidad, sino una fortaleza bajo control. Jesús mismo dijo bien claro, soy manso y humilde de corazón. Lo contrario a ser manso, contrario a la mansedumbre, ¿qué cosa es? Estar, ¿qué cosa? Airado, ¿no? Molesto siempre, ¿no? Para así, molesto, correcto, no me comunico. Lo contrario a mansedumbre, ¿qué cosa es? Ser salvaje, ¿no? Chúcaro, ¿no? Chúcaro, esa mujer es chúcara, ese hombre es chúcaro, es un, ¿no?, salvaje. No, correcto. Como siempre hemos hablado, es como el caballo, ¿no? El caballito, el pura sangre, ¿no? Un pura sangre, chúcaro, ¿para qué sirve? Para nada, mi hermano. Hace daño, peligroso, una patada te puede matar, ¿verdad? Un pura sangre, ¿para qué vale? Si no está controlado, no está disciplinado. Pero ese pura sangre, con todo ese potencial que tiene, está bajo control, ¿no? Es manso, ¿no? Es manso, tiene control. Qué bonito es. Qué bien. Te lleva, ¿no? Te puede servir para el trabajo, etcétera. En el campo, ¿no? Ahora. Entonces, manso, dice la palabra. Andad, ¿no?, con humildad, con mansedumbre. Y dice la palabra, versículo 2, dice,
dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos. A ver, diga, soportándoos. ¿Qué cosa es soportar? ¿Qué cosa es soportar? ¿Ah? ¿Qué cosa es soportar? Con paciencia, ¿no? Soportar con paciencia. Macrotumía, en el griego, macrotumía. ¿Qué significa? No, nos habla de la perseverancia paciente en el amor fraternal. Es no explotar, ¿no? De inmediato, ¿no? Hay gente que es impulsiva, al toque responde, ¿no? Al toque responde, sin reflexionar. Y no, soportar significa tener mecha larga, ¿no? Mecha larga para el explote, ¿no? Correcto, mecha larga. No explota de inmediato. Correcto. No explota de inmediato. Mecha larga. Reflexiva. Entonces cuando rápido reaccionamos, ya pues hermano, no estás actuando espiritualmente. Estás actuando en tu carne. En tu carne estás actuando. Y podemos caer, pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Rápidamente nos alineamos a las cosas de Dios, soportándoos con paciencia. Paciencia, amén. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es tener esperanza. No es decir, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Así será. Correcto. No es aceptar, ya. Así es su vida, así será. Ya nunca va a cambiar de esa manera. No es pasividad, no es resignación. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Paciencia, mi hermano. Recordaba a Alex. ¿Se acuerdan de Alex Valle? ¿Se acuerdan? Muy antiguo, ¿no? Los que le recuerdan son antiguos, pues. Los que no recuerdan quién fue Alex Valle son de otra temporada. Me acuerdo que mi abuelo se reía a carcajadas con Alex Valle cuando hablaba de la santa paciencia. ¿Se acuerdan de la santa paciencia? La santa paciencia. Entonces, sí aparecía él, ¿no? La escena, ¿no? Donde Alex Valle llegaba y encontraba a dos personas que estaban discutiendo. Y yo decía, caballero, ¿por qué se pelean, caballero? ¿Ustedes no saben que todo se soluciona con la santa paciencia? Y lo convencía. De tal manera que las dos personas que estaban peleando, ya el otro desistía y decía, está bien, señor. Y cuando él quería entrar, por ejemplo, y estaba ahí el vigilante, no dejaba entrar, y el vigilante era un tipo intransigente, y Alex Valle se olvidaba de la santa paciencia, ¿verdad? De la santa paciencia. Como ya decía. Y el otro decía, pero señor, usted ha dicho hace poco esa palabra filosófica de la santa. ¿Qué santa paciencia? También la boleaba al otro. O sea, esa paciencia no es del Señor. No es del Señor. Y hay personas que dicen, ya me colmaste. Cuando yo me amargo. Si sabes cómo soy, ¿para qué me provoca? Dice, ¿verdad? No. ¿Qué dice la palabra? No paguéis mal por mal. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? No seas vencido de lo malo. Más vence con el bien el mal, mi hermano querido. Entonces, es un desafío. Vamos a ser tentados, mi hermano querido, a perder la paciencia, a perder los buenos modales. Vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a hacer ¿qué cosa? Tentados. Entonces dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Y creo que aún en momentos así complicados, en la cual va a tener que usted de repente hablar ante algo que es injusto, lo va a hacer de la mejor manera. Le cuento una anécdota, ¿no?
fui a un establecimiento financiero, estamos ahí esperando, y había una señora que estaba atendiendo en la ventanilla. Y nos dijeron, no, arriba está en reunión, están en reunión en el segundo piso, bueno, están en reunión de trabajo. Estamos ahí haciendo llegar a más gente, y una señora que estaba en ventanilla, y arriba comenzaron a aplaudir, comenzaron a reírse. Yo creo que esto no es reunión de trabajo, ¿verdad? Y las horas pasaban, y llegaba más gente. ¿Y usted cómo estaría usted, hermano querido? Arriba decía, no, estaban que se reían. ¿Usted qué va a hacer? Ya la santa paciencia, ¿verdad? La santa paciencia, ya. ¿Qué vamos a hacer? Creo que no es eso, mi hermano. Entonces, en esos momentos, me puse en pie. Salí y le dije al vigilante, señor, arriba, parece que están festejando. Mire la cantidad de gente que hay acá abajo. El vigilante me dijo, mire, señor, mi trabajo es vigilar solamente. Lo que suceda no es mi responsabilidad. Si quiere decir algo, diga a la ventanilla. Y me fui a ventanilla. Y la que estaba acercándose a la ventanilla le dije, por favor, alto, no le hice pasar, por favor. Y le dije a la de ventanilla, señorita, usted es la única que está teniendo acá. Mira la cantidad de personas que hay. Y en el segundo piso escucho que están festejando algo. Creo que no es la mejor atención al cliente. Y al toque bajaron, todos bajaron a atender a la ventanilla, mi hermano querido. Bueno, creo que no pequé contra Dios, mi hermano. No creo. No fui malcriado, no. Creo que llegó un punto en el cual teníamos que decir algo, ¿verdad? Yo creo, mi hermano querido, que ser manso no significa ser menso, pues, ¿verdad? Eso no, de una manera. ¿Correcto? De una manera. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando entró y botó las mesas, no? ¿Se acuerdan, no? O sea, el Señor Jesús era de carácter. Era de carácter. Era manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Entonces, que Dios nos guíe, porque vamos a ser desafiados, hermanos queridos, desafiados vamos a ser. Vamos a ser hasta tentados a perder los papeles. ¿Y cuál es la clave? Andad, dice la palabra, andad. Os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. ¿Qué significa eso? Tu comunión con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia, mucho de Dios para poder efectivamente enfrentar estos desafíos. John Stott, un teólogo reformado, dice lo siguiente: la unidad de la iglesia no es una uniformidad impuesta, sino una armonía basada en el carácter de Cristo. La unidad no es uniformidad, no todos somos iguales acá. Tenemos temperamentos diferentes, tenemos profesiones diferentes, tenemos intereses particulares, no somos iguales. La unidad no es ser todos uniformes de alguna manera. Al contrario, la diversidad. Dios quiere glorificarse como el ser humano, ¿verdad? Tus órganos del cuerpo son diferentes, ¿verdad? Los ojos no se parecen nada con el pie, ¿verdad? Ni tu boca con tu cabello. O sea, no, hay diversidad. Pero un cuerpo saludable, ¿cómo funciona? En armonía todo, ¿verdad? En armonía todo. Cuando hay problemas, entonces ya pues comienza el caos. Gloria a Dios. En segundo lugar, mi hermano querido, el fundamento que nos une. El fundamento que nos une. Dice la palabra en el versículo 4, interesante, se repite vez tras vez, hasta el cansancio. Dice, un cuerpo, ¿no? Verso 4, ¿qué dice? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es el fundamento, mi hermano querido? El fundamento de la unidad. Se repite vez tras vez la palabra uno, ¿no? ¿Verdad? Uno. Entonces la palabra uno denota singularidad, totalidad e indivisible. O sea, subraya que aunque la iglesia está compuesta por muchos creyentes diferentes, hay una sola realidad espiritual que nos une. Un Dios, un espíritu, un bautismo, una fe, una esperanza. O sea, la unidad Dios lo ha dado. ¿De qué nos habla la palabra? De guardar la unidad. O sea, la unidad ya está dada ya. Hijo de un solo Padre, tienes el mismo Espíritu Santo en tu corazón, tienes la misma salvación, la misma esperanza, Cristo viene, ¿verdad? ¿De qué nos habla la palabra? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso dice la palabra, solícitos. Hay que guardar, ¿qué cosa? La unidad. Es como un tesoro. Dios te dio un tesoro. Ponte usted, yo te doy algo, un bien. ¿Cómo lo haces? Lo guardas, ¿verdad? Lo guardas. Ya tiene valor ese bien. ¿Qué tiene que hacer? Guardarlo, pues te lo pueden perder, te lo pueden robar. Igual Dios nos ha dado, ¿qué cosa nos ha dado Dios? Unidad espiritual. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Guardar la unidad. Guardar la unidad. Este pensador Juan Calvino decía lo siguiente: la repetición de enfatiza la necesidad de rechazar cualquier división en la iglesia o en la familia. Esto es importante, mi hermano querido. En la familia tenemos unidad. Tenemos un apellido, el mismo apellido que nos une, ¿verdad? El mismo apellido. Somos de la misma madre, del mismo padre. Hay una unidad. Cuando nos unimos en familia, decimos unirnos en familia. Entonces Dios nos unió. Somos uno en Cristo. Ya no son dos, sino uno, dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la unidad. ¿Va a haber desafío? Claro que va a haber desafío. Pero debemos de guardar, ¿qué cosa? La unidad. Un padre, dice la palabra. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Perseverar, preservar la unidad. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo del 13 al 5. Romanos 12, del 3 al 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos 12, del 3 al 5, ¿qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4, capítulo 12, dice lo siguiente, Romanos, dice lo siguiente: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿De qué nos habla la palabra? Somos diferentes. No somos clones, ni el clon es igualito, ¿verdad? Ni el clon son igualitos, ni los gemelos, ni los mellizos son igualitos. Son diferentes, somos diferentes, no hay nada que sea igual. Somos diferentes. Pero la diversidad enriquece, mi hermano querido, enriquece a la comunidad, enriquece a la familia, enriquece a la iglesia, a los ministerios, lo enriquece. La persona que es jovial habla. Tú tienes que entender qué bien que tenemos una persona así. Pero la otra persona no es así, es reflexiva, es poco de hablar,
También necesitamos así personas que reflexionen, que tengan la capacidad crítica de poder cuestionar y poder proponer cosas. Claro que lo necesitamos. Personas que hacen cosas, ¿no? Hacen cosas, le gusta hacer cosas, ¿no? Muy operativas. También lo necesitamos. O sea, todos los componentes de la iglesia valen para el Señor, mi hermano querido. Valen para el Señor. Igual en la casa. Igual en la casa. Todos somos parte del asunto. Todos. Entonces, dice la palabra, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Piense usted en las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Rompecabezas. Cada pieza es igual. Es igual en el rompecabezas. Pero cuando usted lo ubica en su lugar, ¿qué se ve? Se ve la imagen, ¿no? Completa. Así somos. En la iglesia, en el ministerio, en la familia. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, la última parte de 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. La palabra nos habla que cada creyente es una piedra viva que está construyendo, ¿no? Está siendo construido dentro del edificio espiritual. Y cada piedra viva está llamada a construir. Y va a decir en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 5, nos habla sobre este asunto, mi hermano querido, de construir relaciones sólidas, fuertes. Según 1 de Pedro capítulo 2 del 4 al 5 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno, hermano querido, tú eres una piedra viva. Amén. Tú eres una piedra viva que ha sido edificado ¿dónde? En el edificio. ¿Para qué? Que se llama la iglesia. Para glorificar a Dios, para adorar al Señor. Gloria a Dios. Quiero terminar con lo que dice la palabra en Juan capítulo 13, verso 35. Juan capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Hermanos queridos, mira, la unidad es el carácter de Dios. Dios es uno. Dios es uno. Perfecto en unidad. Y cuanto más unidos estemos, cuanta más armonía hay en la iglesia, en los ministerios, en las familias cristianas, mira, vamos a reflejar más el carácter de Jesucristo. Y es testimonio, mi hermano querido. Es testimonio. Es proclamar el evangelio. ¿Cuántas personas llegan al Señor y dicen: quiero ser como esa familia? ¿No? Qué bien se le ve. Algo tienen. Yo quiero saber quiero ser como ellos. Y sé, hermanos queridos, efectivamente, hay estadísticas que dicen que a veces en casa y cristianos de cuna no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque en casa no había unidad. Papá y mamá se peleaban. Los hijos que miraron, y cuando crecen no quieren saber nada con el evangelio.
Pero también hay otra estadística, donde en casa hubo armonía, los hijos vieron en sus padres la armonía, esos hijos sirven a Dios, son siervos del Señor, le siguen al Señor. ¿Por qué? Porque la armonía, la unidad, mi hermano querido, es el testimonio que tiene poder de evangelización. Jesús dice bien claro, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a ponernos en pie, por favor. Pónganse en pie, hermano querido. Unidos en la fe, unidos en la fe, rompiendo barreras. Hay un llamado, mi hermano, mi hermana. Os ruego que andéis como es digno de la vocación, con toda humildad, mansedumbre, dice la palabra, soportados con paciencia. Dice, hermano, vamos a ser desafiados. Y tienes que llenarte del Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas guardar, yo pueda guardar la unidad de la fe. En primer lugar, conmigo mismo. También con mi prójimo. ¿Dónde es mi prójimo? La familia, el hogar, con tus padres, tus hermanos, con tus hijos. Mira, Dios te llama y te ruega que valores la unidad. Dios es uno. Y cuanto más valoremos la unidad, estamos glorificando al Señor. Estamos honrando a Dios, mi hermano querido, mi hermana querida. Abre tu corazón a Jesús. Y de repente dirás, Señor, yo quiero tener paz en mi alma, porque dentro de mí hay todo un conflicto. Yo mismo necesito ser unido conmigo mismo, Señor. Mira, tan solo teniendo a Jesús en tu vida, puedes disfrutar de la perfecta unidad. Conocer a Dios en tu corazón te capacita para poder valorar y entender lo que es la armonía, la unidad, el amor. El fruto del Espíritu Santo es paz, gozo, benignidad, humildad, paciencia, dice la palabra, mansedumbre. Mira, es imposible disfrutar de la unidad conforme a Dios si no tienes a Jesús en tu vida. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón a Jesús. Y Él curará tus heridas. Y Él te llevará a una vida diferente. Él murió por ti. Hizo la paz entre tú y Dios y el Padre. Y cuando uno valora el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestras vidas y la recibes en tu corazón, dice la palabra, naces de nuevo, naces a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra, las cosas viejas pasaron.
todas son hechas nuevas. Entrega tu vida a Jesús. Dile de esta manera: Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Te necesito profundamente. Ven a morar dentro de mí. Te recibo en mi corazón. Ven, Señor. Te recibo en mi vida, Padre. Te necesito.